Comenzamos a revisar el tema que hemos anunciado durante esta jornada, porque diversas reacciones ha generado el caso de la colusión, esta vez de los papeles higiénicos, los papeles tisú. Bueno, se destapó el día de ayer la Fiscalía Nacional Económica en contra de estas empresas, la MSPC, la expapelera y expisa, actual SCA. Es el tercer caso de este tipo de prácticas en el último tiempo, después del caso farmacias, el caso pollos. Bueno, queremos hablar de un libro que ha escrito Ramón Briones, el abogado Ramón Briones, se llama Delitos Económicos, lo escribió junto a Hernán Broselín Correa, quien no nos acompaña el día de hoy, pero sí está Ramón Briones, que nos va a contar de este texto. Delito económico. Ramón, bienvenido acá al canal 24 Horas. Buenas noches, gracias. ¿Qué momento más propicio para reeditar un libro que ustedes habían escrito en la década de los 80? Así es, este libro fue escrito en un magíster a propósito de la inauguración de una etapa de un magíster en la Universidad de Chile sobre Derecho Penal Económico, el año 83 al 85, y estaba guardado, arrumbado seguramente en algunas bibliotecas, fue privadamente difundido en esa época, y los hechos que ocurrieron a partir del año pasado en el mundo económico y político, y por casualidad ahora estos otros que han aparecido, demostraron la necesidad de volver a replantear a los que quieran interesarse por estos temas, que hay algo más complejo que el simple tema de pollos o farmacias, sino que hay un problema cultural, un problema moral. Eso iba a ir porque ustedes hablan principalmente en este libro, Delito Económico, de la crisis que vivió nuestro país económica del año 82, 83. Sí, la cual da pie, ¿cierto?, para una serie de concentraciones de poder que estamos viendo a la larga 30 años después. Bueno, precisemos que estos son dos ensayos, no nos atrevemos a llamarlo un libro, aunque Unamuno decía que los ensayos eran importantes. Y en consecuencia, estos ensayos lo único que aportan es una inquietud. Una primera inquietud dice, mire, ¿qué pasa con las personas que actúan en el mundo económico con excesivo poder? No solamente de mercado, sino que también político, que disponen de instrumentos muy complejos, de asesorías muy eficaces, y que en el fondo desprecian las normas y desprecian las reglas del juego económicas, políticas y jurídicas. ¿Qué pasa por la cabeza de estas personas? ¿Por qué actúan así? ¿Cuál es su conocimiento de las normas jurídicas que infringen? ¿Y qué es lo que pasa en el mundo, en el etos social en que ellos se desenvuelven? Eso es el trabajo que hace Hernán. Y posteriormente yo analizo la moral fundamental para decir que los pueblos también se dan una suerte de moral social. He discutido esto, las personas más liberales, incluso nuestro profesor, el magíster, opinaba lo contrario, estimaban que no podían haber estas morales sociales porque eran autoritarias. Yo creo que hay un etos social que tiene una base moral. Cuando un pueblo elige gobernante, elige programa, elige camino, elige una manera de desarrollar los procesos. Y esa moral, siempre ese camino, siempre tiene en el trasfondo un proyecto, y ese proyecto tiene una moral en el trasfondo. Una moral que es más allá de la moral del deber, es una moral de aspiración social. Y esa moral es una conciencia que las personas tienen en su cabeza, es una luz prendida en la cabeza. Estos dos aspectos nos permiten mirar a las personas que delinquen, a los criminales económicos, desde esta perspectiva. Porque es obvio que es distinto, y en los últimos 80 años se ha analizado que es distinto el cerebro del delincuente económico del delincuente del portonazo. Son personas diferentes. Aunque los dos cometen un mismo delito. Cometen un mismo delito, pero son muy distintos las razones, las motivaciones, las culturas, las preparaciones, las motivaciones. La motivación del criminal económico es un afán de lucro desmesurado. La mantención del poder económico que tiene en un momento determinado a cualquier precio. Eso es lo que pasó en la farmacia. Todo esto se disfraza de guerras de precios que hay que evitar. Lo hemos visto ahora. Había que terminar la guerra de precios del papel higiénico. Había que terminar la guerra de precios de la farmacia. Había que terminar la guerra de precios de los buses. También ocurrió. O hay que asegurarse los mercados, los pollos o esto. Entonces, hay toda una razón de apariencia de lógica de racionalidad económica. Pero no se dan cuenta, los criminales económicos no se dan cuenta que detrás te están causando un enorme perjuicio
que se están apropiando de poco dinero de cada persona, que hace muy difícil perseguir su responsabilidad, pero que en definitiva las sociedades modernas han avanzado mucho y las cosas van a cambiar. Ramón, ¿qué opina usted de las diferentes multas, de las faltas, de las penas que tienen quienes son sometidos a juicios por el Tribunal de la Libre Competencia, quienes son investigados por la Fiscalía Nacional Económica? ¿Chile tiene las herramientas para, de cierta manera... Categóricamente no. Claro, sancionar el delito económico? Categóricamente no. De hecho, yo trabajé en los tribunales de libre competencia durante la dictadura y hasta la creación del Tribunal de la Libre Competencia. Y trabajé en aspectos muy de fondo, en las FP, en el sector eléctrico, en los sectores del gas, los sectores de agua. Trabajé en los sectores más importantes del país denunciando los hechos, pretendiendo configurar una convicción en el país de concentración. Y este poder económico era muy grave. Y que había que crear la condigna organización para hacerse cargo de este problema. No se nos hizo nunca caso. Y hoy día este tribunal que existe, que cumple un rol, y gente muy respetable, y yo los conozco mucho, y los aprecio mucho, pero creo que hace muy poco, porque lo que estamos descubriendo al final, estamos haciendo la autopsia económica, pero no estamos matando cómo se genera el mal se genera por esta concentración brutal. ¿Cómo es posible que aquí esta investigación quizás sea saber qué pasó con este minoritario que quiso competir con la papelera y con PISA? Claro. Hay un tercero, hoy día había una persona que fabricaba papel higiénico en su casa, pequeña pyme. ¿Qué hace esa gente frente a esto? ¿Cómo resolvemos este problema? Si hay dos tan grandes en esto, si hay dos en cada uno de los mercados, 2 o 3 o 4, en Chile prácticamente hay 30 mercados gobernados por 2 o 3 o 4 empresas. Y eso es un caldo de cultivo que va a estar provocando colusiones una tras otra, ¿cierto? Esto no es el fin, este es el comienzo, lo que estamos viendo en Chile, y todo, con legislaciones penales muy complejas. El caso de la farmacia es una prueba. Vamos a ver lo que dice la Corte de Apelaciones, ahora que va a conocer las apelaciones o los reclamos de nulidad que se han hecho sobre la materia de la Fiscalía. Quizás la Corte tiene una opinión distinta a los jueces de mayoría, y quizás exista un delito, aunque sea de poca monta, pero con las reiteraciones puede llegar a penas importantes o medianamente interesantes. Pero, en definitiva, el sistema creado en Chile es débil. No el de Brasil, no el de Estados Unidos, son potentes. Estos dos ensayos en forma de libro, ¿dónde se pueden adquirir para quien esté interesado? Porque nosotros lo leemos bastante en el diario electrónico El Mostrador, pero ahora tenemos la posibilidad de leerlo en papel. Se pueden comprar en las librerías y se pueden comprar también en la editorial, que es trayecto.cl, y ahí lo pueden conseguir también con envío directo a donde si están fuera de lugares donde no haya una librería a mano. Vamos a linkear en las redes sociales el link directo para quienes se interesen también en comprar este libro, Delito Económico. Hablemos del caso de colusión del papel tisú, también del grupo económico, porque mucho se ha hablado del hecho en particular que ocurrió, pero poco se ha hablado, por ejemplo, de la familia Mate, que es el grupo controlador de la CMPC. De hecho, hace un tiempo atrás, Eliodoro Mate escribió una carta al diario El Mercurio sobre medicamentos y libre competencia. ¿Cuál es la responsabilidad de un grupo tan importante que no solamente está concentrado en el papel o en la madera, sino que también tiene sus redes de poder en la educación, en diferentes ámbitos de la economía nacional? ¿Qué debería hacer el Grupo Mate para volver a tener la confianza, en especial de los consumidores? Yo cuando leí esa carta, yo no conozco al señor Mate. Cuando leí esa carta estuve tentado de llamarlo. Dije, primera vez que veo uno de los empresarios más importantes de este país que se preocupa desde el punto de vista ético, social de estos problemas y la importancia del mercado, aunque no apuntó al tema de la productividad, que es clave. Hablaba de la libre competencia. No va a haber productividad en Chile. La productividad en Chile está detenida desde el año 2000 porque está tan concentrada la economía en Chile en las manos privadas que se parece a la economía de la Unión Soviética. Que tampoco funcionó al final la productividad, porque faltan los incentivos de la competencia. Yo pensé lo voy a llamar, después desistí y me encuentro con que él aparece metido en esta situación, aunque él trate de decir que no sabe. Indirectamente. Bueno, categóricamente es su empresa. No creo que las personas no sepan lo que pasa en sus empresas, no creo. Ahí le quiero dar un punto importante, Ramón. ¿Cuál es la responsabilidad de los directorios?
Porque, por ejemplo, en el caso Penta, los controladores, que era Carlos Delano y Carlos Lavín, dicen no, Hugo Bravo se escapó con los tarros. En el caso SQM, el directorio de SQM dice fue Patricio Contese quien hacía los nexos. Ahora, el directorio de la CMPC y Gabriel Ruiz Tagle dicen no, fueron algunos ejecutivos y de hecho ya fueron desvinculados y es por eso nos autodenunciamos. ¿Cuál es el papel de los directorios en el manejo de las empresas en nuestro país? Este es un tema muy interesante y muy complejo. Yo creo que los directores en Chile son de papel. Los directorios son de papel. Los gobiernos corporativos propiamente tal no existen. En la práctica los directores saben lo que les dicen. No tienen capacidad de meterse en la administración ni de investigar lo que está pasando. ¿Y para qué están? Están porque cumplen un rol del punto de vista del accionario de la sociedad para representar intereses accionarios, pero que en definitiva tampoco resulta. La bolsa chilena es una expresión muy clara de esta falta de control de lo que está pasando. La Superintendencia de Valores hace lo que puede, tampoco está a la altura del fenómeno que estamos viviendo. La Superintendencia de Valores y Seguros no está preparada para enfrentarse con un mercado concentrado como están los mercados como están en Chile. Ahora, el caso de Mate es particularmente grave. Es particularmente grave porque él preside un centro de estudios públicos que hace la encuesta más confiable en materia política. La encuesta CEP. La encuesta CEP. Y se da el lujo de hacer un discurso y invita a la Presidenta de la República y a todo el comité político. Yo no había visto cosas igual, pero ¿cómo va el comité político? O el comité político no sabe que existe esta investigación, o nadie informa. Los ministros no están conscientes del problema que existe aquí, que va a llevar a la Presidenta de la República literalmente a cometer un acto de osadía, de falta de ubicación. Recordemos a nuestros televidentes que esta investigación, en especial del caso de las papeleras, está desarrollándose desde diciembre del 2014. Claro, ¿Alguien sabía? pero para eso está el ministro de Economía, que se relaciona con la Fiscalía, por muy secretas que sean estas investigaciones. Bueno, se supone que el Estado tiene cierta capacidad de preguntar y de saber a dónde lleva el presidente de la República, el ministro del Interior. Son cosas muy delicadas las que están pasando. La imagen que se dio ahí fue muy peligrosa en función de esto, porque se resta valor a la institucionalidad y al respeto mutuo que se dé a las personas. Hablemos de la imagen, ¿qué tan dañada queda la imagen del empresariado en este caso de colusión del papel tisú, que digámoslo también es el más grave, porque es el más extenso? Durante 11 años se estuvieron coludiendo en un artículo. Los pollos fue muchísimamente largo, claro, también. Los pollos también. Que de hecho salió la sentencia justamente. Sí. Hoy día la Corte Suprema ha ratificado la multa de $60 millones para el caso de los pollos. Aspectos esenciales para el consumo de la población, muy delicado. Yo creo que el empresariado en Chile está representado, desgraciadamente, solamente por la gran empresa monopólica u oligopólica. Y en Chile hay miles de pequeños y medianos empresarios extraordinariamente pujantes, valiosos e innovadores. Y es un grave error que confundamos esas cosas. En Chile el problema nuestro es terminar con la concentración económica. Lo digo categóricamente. Este país no va a progresar. Vamos a quedarnos en la trampa del ingreso medio si no somos capaces de dar un salto fundamental en esta materia. ¿Y cómo llegamos a una distribución? Sabemos que Chile es uno de los países más poco equitativos del continente y del mundo, donde la concentración, donde muchos o donde pocos tienen mucho. Así es. Y muchos tienen poco. Así es, pero desgraciadamente ahí nos vamos a topar con un problema muy grave, que es el problema del derecho de propiedad, que en Chile es sacrosanto. Donde la presidenta, de hecho, aseguró el derecho de propiedad, claro, justamente en esta reunión. Si usted ataca el derecho de propiedad, se produce un desbande y un problema. Pero yo creo que la situación no va por el derecho de propiedad, la situación va por la competencia. ¿Qué entendemos como derecho de propiedad? Pero pues si el derecho de propiedad es el acervo que una persona tiene patrimonialmente, pero ese no es el punto. El punto es cómo conservo ese acervo y cómo ejecuto acciones concretas en los mercados en los cuales se generan los recursos que hacen mayor la riqueza y la concentran en mayor medida. En Chile, desde el gobierno militar, cuando se hicieron las privatizaciones, de donde viene este mundo concentrado, se utilizó el FUT, se utilizó las AFP y se utilizaron las privatizaciones baratas y el propio Banco del Estado prestó la plata para que algunos se compraran las empresas que eran del Estado. Una transferencia de riqueza la más grande que ha habido en Chile. Hay un libro también que se llama El saqueo del Estado chileno. Hay varios libros que tratan el tema, pero yo quiero ser constructivo en esta materia. Esta es una oportunidad extraordinaria para que el gobierno de Chile y los parlamentarios, he visto afortunadamente parlamentarios de derecha y gente de derecha muy respetable,
que ha dicho que esto tiene que terminar. Pero terminemos de una vez por todas y creemos mecanismos de desconcentración para que haya más farmacias, no solamente municipales, sino que farmacias más pequeñas, para que se desarrolle un mercado competitivo en muchos otros lugares y en muchas otras competencias. Solamente ahí, cuando el país tenga mejores competencias, van a mejorar los salarios reales de la gente consistentemente y la productividad total de los factores del país va a mejorar. El país está construido en una pirámide en este minuto que no se va a sostener. Vamos a terminar esta conversación que hemos tenido en torno a la reedición de este libro, Delito Económico, la criminalidad económica, una subcultura moral, social y el delito económico. Son dos ensayos escritos por Ramón Briones Espinosa y Hernán Bocelán Correa. Hablando también de lo que viene, un poco la reforma laboral. ¿La reforma laboral ayudaría de cierta manera a equiparar la cancha? Mire, la reforma laboral es muy importante desde el punto de vista distributivo. Lo que no significa que se pueda hacer de cualquier manera. Yo no me declaro experto en materia de relaciones laborales. Las relaciones que conozco en general son menos conflictivas en el mundo privado que las que hay en el sector público, que hemos visto hoy día. Mucho más complejas las cosas que pasan en Codelco o las cosas que pasan en el registro civil hoy día que las que pasan en el sector privado. Yo creo en las comunidades. Yo creo en las comunidades en los colegios, creo en las comunidades en las empresas. Y yo creo que en la medida que hagamos eso, el país entra en otra dinámica, en otra cultura. Y voy a decirle una cosa que no sé, he escuchado a muchas personas opinando que no se puede cuantificar el daño de esto que ocurrió ahora con el papel higiénico. Yo lo pude cuantificar muy fácilmente, con los mismos datos que la Fiscalía entrega. Si son entre 400 y 500 millones de dólares en año la venta, la colusión que se produjo aquí, la alteración fraudulenta de precios, que a mi juicio es lo que se produjo, es a lo menos el 10% de eso por año. Por lo menos. O sea, estamos hablando de la capitalización de Codelco, mi estimado. De la capitalización de Codelco. Entre esto y los pollos, podríamos tener 1.000 millones de dólares para Codelco, que es la principal industria del país extractiva, y que cada día se va jibarizando más en beneficio de la industria extractiva privada. Entonces, esto es muy grave. Un tema que da para pensar, y bueno, que están las bases, ¿cierto?, de todo lo que ocurrió aquel año 83, un año complicado para la economía chilena. En este libro, Delito Económico, o en estos dos ensayos, ¿cierto?, agrupados en el libro que ha escrito Ramón Briones junto a Hernán. Muchas gracias por este tiempo y esperamos también tenerlo nuevamente y seguir leyéndolo ahí en el mostrador donde publica sus columnas. Si Dios quiere y se dan ganas de seguir escribiendo, porque es un poco complejo. Está bien. Nosotros nos vamos a una pausa, continuamos de inmediato con más noticias.